Tenemos muchas cosas que hablar y vamos a hablar de las anécdotas graciosas que tenéis los veterinarios, que seguramente tendréis alguna que otra. Hablaremos de los moscas y mosquitos que también, pues bueno, en su momento nos acaban amargando, no solo a nosotros, sino a las mascotas también, en lo que es el verano. Pasa que hemos hablado antes, y os quería pedir una opinión con David Peinado, responsable de los servicios de playas de la Cruz Roja, el hecho de las carabelas portuguesas que ya están viendo en Santander. Bueno, yo me imagino que como veterinarios tampoco os afecta este tema, pero sí es un tema a tener en cuenta, pues en caso de que haya una plaga al final en el verano y que te acabe amargando el baño. Hombre, es un tema más para biólogos, pero desde luego pues lo único que podemos recomendar es seguir las instrucciones que nos den los servicios de protección civil y emergencias, porque desde luego con las subidas de temperatura está habiendo cambios en todos los aspectos, tanto en fauna como en flora, como en los animales del mar, lo que hemos hablado algunos días de acercamiento de cetáceos a las playas, y habrá que tener cuidado con todo esto. Si esto, medusas... Es que esto está pasando en el mar, que es evidente el aumento de la temperatura y con variaciones, pues el aumento de medusas y otro tipo de animales de mar, pero ahora hablaremos de mosquitos, por ejemplo. Estamos empezando a tener aquí en el norte de España problemas relacionados con el aumento de ciertas familias de mosquito, en concreto la leishmania, que hasta ahora te hablaban de esta enfermedad y era de mitad de España para abajo, cuando menos de la cordillera cantábrica para abajo. Teníamos casos de animales que venían del sur, o de lo que hablamos el otro día, animales que iban a veranear al sur con su dueño y les decíamos que se protegieran contra este mosquito, que hay una protección y un tratamiento, un protocolo especial. Pero es que ahora nos están llegando animales que enferman aquí mismo, están llegando mosquitos con estas enfermedades que antes no teníamos y ahora están empezando a aparecer por el aumento de temperatura y también por los viajes rutinarios que hacen tanto en avión, en coche. Puedes estar esta tarde en Cádiz y a la misma noche o mañana por la mañana aquí en Santander. Por eso es que estamos hablando de los mosquitos. A mí me da la sensación, pero yo creo que estoy equivocado, que este año hay más mosquitos y moscas que el año pasado, pero quizás el año pasado me daba la sensación que había más mosquitos y moscas que el año anterior. Es decir, tú cuando empiezas a ver ya mosquitos y moscas y a molestarte, te da la sensación de que hay mucho más que otros años. En teoría no, tendría que haber más o menos parecido, ¿no? Yo pongo un ejemplo siempre, las moscas son insectos, igual que las pulgas, tienen 6 patas, 3 pares de patas. Entonces, esos animales en invierno, lo que es de septiembre, octubre, noviembre, diciembre, si te pones muy a tontas, hasta marzo, dejaban de haber en las casas, tanto las pulgas como las moscas. No teníamos moscas en los garajes. Y están empezando a haber durante todo el año, tú limpiabas y sí había arañas, que es otro tipo de especie. Son arácnidos, tienen 8 patas, que son garrapatas, que garrapatas hay todo el año. Empiezas a ver en las casas, al limpiar, moscas todo el año y pulgas todo el año. Entonces los insectos se están adaptando y el calor lo favorece y yo creo que sí hay más animales, ahora hablaremos, aunque cada vez se utilizan más insecticidas, por ejemplo para los campos, para que no hayan insectos a mayores, o en la huerta también se utiliza todo tipo de insecticida. Entonces hay un desequilibrio ahí. De hecho, se está diciendo que si bajaran los insectos a nivel mundial, la humanidad tendría un problema porque con lo malo que son ayuda muchísimo también a la polinización, por ejemplo. Por eso que eso sí es verdad que es lo positivo, pero el otro día lo íbamos a hablar, al final lo dejamos para hoy. Es el animal que más muertes produce en los humanos, que es curioso que sea un insecto, una cosa insignificante, más que otro tipo de animales. Sí, se habla de 700.000 personas al año. Pues que ya es un número importante, ¿eh? Sí, es verdad que lo vemos poco en Europa o no le damos tanta importancia en Europa porque la mayoría, por desgracia, como todo, pasa en países tercermundistas y por todas las enfermedades que transmiten. Hay muchísimas especies de mosquitos. Lo que hablaba David antes de la evolución de los mosquitos y cómo va, no sabemos si es el cambio climático o la subida de temperaturas. O esto será un ciclo o simplemente será verdad que acaba siendo... Pero se hizo un estudio hace unos años, cuando la lengua azul de las vacas, que habían aparecido los mosquitos que no existían no solo en el norte de España, habían empezado a aparecer en Alemania. Entonces, con lo cual, imagínate la evolución que ha habido. Con los mosquitos lo que pasa es eso, que transmiten varios tipos de enfermedades en países que no tienen los insecticidas, los repelentes que utilizamos nosotros aquí habitualmente, no utilizan las vacunas, sobre todo malaria, zika, entonces producen muchas muertes. El tema es ese, que el mosquito no mata en sí, lo que transmite es un montón, incluso en animales, de enfermedades víricas y protozoarias, la famosa malaria, el paludismo y todo esto. A ver, no hay que obsesionarse, porque yo tengo también varios profesionales, gente que tiene invernaderos agrícolas, y
tuvieron un tiempo en el que se obsesionaban con no tener plagas o mosquitos, insectos en general en la plantación. Han desistido. Ahora lo que quieren es convivir con esos insectos, con esos animales. Le transmito a la gente que tiene animales de compañía que no se obsesionen con que su animal de compañía esté limpio o sin ninguna pulga, piojo o algún tipo de contacto con un insecto. La gente ya desde cachorro quiere que su perro no huela a perro, que no tenga ningún insecto y tal, y eso se consigue. ¿Qué pasa? Que es como los niños hiperprotegidos. Cuando ese animal tiene un contacto a lo largo de su vida con una pulga, con que lo va a tener, sí, va a tener una inevitable. alergia. Entonces va a ser un animal crónico que no va a dejar de tener esa alergia a lo largo casi de su vida. Entonces un poco de sentido común. Ni estar lleno de mierda, porquería, mosquitos, insectos y tal, que ves por ahí zonas en las que lo tiene, ni intentar que el animal no tenga ningún insecto encima. Entiendo yo que pues a las personas sanas, a las mascotas sanas, un picotazo de mosquito, de pulga y demás no le afecta igual que a una persona ya a lo mejor mayor con problemas ya de salud y a una mascota ya a lo mejor de 14, 15 años que a lo mejor sí le puede afectar un poco más. Hombre, en nuestras zonas el problema viene dado más que nada por la desazón que producen nosotros. Pues lo mismo que a nosotros nos producen granos, eritemas, que nos pica todo, en nuestras mascotas pasa lo mismo. Si bien es cierto que en el mundo animal estamos más adelantados con respecto a eso. Nosotros utilizamos repelentes que en general no matan al mosquito. Utilizamos algún tipo de permetrina que sí es insecticida. Sin embargo, en nuestras mascotas, utilizando cualquiera de los productos que nuestros clientes usan habitualmente, que el Nesgar, no voy a decir, bueno, sí voy a decir nombres, Nesgar, Bravetto, nuestras mascotas están protegidas durante 3 meses con una pastilla. De hecho, hace poco he leído un artículo que no ha evolucionado más. Se estaba haciendo un estudio en países que hablábamos antes, tercermundistas, de utilizar el Bravetto y el Nesgar en humanos para intentar disminuir las muertes por malarias y por Zika. No he visto un estudio final, con lo cual posiblemente no haya sido imposible el resultado en los humanos no sea correcto o que haya reacciones adversas. Pero nuestras mascotas no tienen ningún problema si les protegemos con nuestros collares repelentes, con nuestras pastillas. Luego Sí. la gente se obsesiona mucho con el animal adulto, lo que es la pulga, el mosquito, Sí. la mosca, y está bien combatirlo, pero esos animales tienen un ciclo muy cortito que lo que hacen es incubar. El animal solo va al ser humano, al animal, a comer, chupar la sangre, a alimentarse. Es el restaurante. El problema es la incubadora. ¿Dónde tenemos incubadora? Por ejemplo, en las cacas de perro. Yo me tiro 2 o 3 días sin recoger las cacas de perro y veo que hay un rebrote de insectos brutal. Vas a casas que tienen más perros, más animales que cualquier otro y no ves un mosquito porque están súper limpias. Entonces la higiene, la limpieza es fundamental. Vas a sitios que igual están combatiendo el animal adulto, como te dice Checho, con un montón de productos y tienen luego allí lo que yo llamo incubadoras, que son cestos, mantas, sábanas, casetas, todo este tipo de sitio cerrado, calentito, en el que no puedes limpiar bien y que luego el animal, la larva, el animal adulto se va a alimentar, son incubadoras de insectos. Entonces muchas veces no es tan importante el producto que también como la higiene. Por eso sí es importante, por ejemplo, en mascotas todo el mundo conocemos los collares que te pones para pulgas, que sí tienen su efecto. En humanos pues vas a una farmacia y no sé, te pides un repelente que son sprays, alguna cosa. Por ejemplo, yo soy muy amigo de tiendas especializadas y de productos buenos, porque hay collares que cuestan 2, 3, 4 euros, que no valen para nada. Eso tenemos la comercial de Por Ondayo. ejemplo, que vaya la ejemplo. gente a sitios especializados. Un collar bueno, una pastilla buena, cualquier tratamiento bueno que te decía antes Chechu, cuesta una pasta. Y van a ser 10, 12, 15 euros al mes. Si alguien te dice Y que solo con un se producto- venden en sitios autorizados, como decías tú, sí. como la comercial de Ondayo, clínicas veterinarias, etcétera. Luego hay gente que, por ejemplo, por ahorrar, abaratar o tal, utiliza métodos un poco más rústicos, caseros, antiguos, que son insecticidas a nivel agrario, para disolver en agua, que son muy baratos, pero que en el animal es tóxico. Y entonces produce muchos problemas cuando esos animales se lamen entre ellos o se lamen ellos mismos, se están intoxicando con un producto que en principio no viene destinado para el animal, sino para las casetas, los aperos y demás. Utilizar productos especiales para los animales. Muchos cuidado con eso porque tenemos muchas intoxicaciones. Y cuidado con posibles confusiones de pastillas de antipulgas, antigarrapatas para perros que se den a gatos. Metabolismos, son animales de 4 patas, son domésticos, pero su metabolismo es totalmente distinto. No, que consulte con un profesional, con Sí, un veterinario. sí. Si es que estas Totalmente. cosas, lo mismo que tú a tu abuela no le das una medicación por Bueno, o dársela, también puedes dársela, pero el no tema es de la lo, automedicación es por un- eso, pero no es Y lo la- habitual. Y lo de la automedicación, y se ha dado caso de que se haya llegado algún cliente que haya cogido medicación para humanos y lo haya utilizado en su mascota, en su Todos perro, los en su días. gato. Ay, porque es que Todos los pensé que días. tal y pumba. El, Chechu, el ¿sí? ibuprofeno te cura a ti y cura al perro.
Chechu te habla de productos de humana Ahí va. para animales y yo luego te hablo de productos de animales para personas. humanos. Sí. O sea, que se los han tomado los Yo humanos. tengo muchos clientes, bastantes, algunos, que se dan productos cuando el COVID y tal, la famosa ivermectina que decían Sí, que podía me están tener un efecto. preguntando ahora mismo por este Y medicamento. yo Hubo un tengo- estudio hecho. sí. Bueno, sigue. Tengo perdona, tengo otros clientes que cuando van al Saja o a la montaña se ponen un buen collar de estos de perros y van a la montaña con un buen collar repelente de perro. De esos tengo varios. La Me parece ivermectina, que la funciona. ivermectina es un tema más estadístico que otra cosa. Sí se vio durante el ¿Pero COVID. qué es la ivermectina? Es un antiparasitario que se utiliza sobre todo en vacas, también en pequeños animales, pero sobre todo en vacas, que los ganaderos lo usan habitualmente, y se vio que en determinadas zonas de Brasil, Argentina, que había mucha pobreza y que utilizaban este antiparasitario en humana como un método habitual de desparasitación para ellos, se vio que el COVID había una estadística que había mucha menor incidencia que en el resto del mundo. Entonces empezaron a hacer unos estudios de a ver cuál podía ser la causa. Esos estudios fueron meramente estadísticos. Se vio que pasaba eso, pero no se vio por qué pasaba. Y gracias a Dios el COVID se acabó y se acabó el estudio. Sí existe ivermectina de humana. Yo la he tomado un par de veces porque, por ejemplo, cuando coges algún problema de sarna, de ácaro, es un producto de humana, estudiado especialmente para humana y con la dosis de humana, que viene prescrito y el dermatólogo te lo receta. Pero lo que hace la gente es, por abaratar o por desconocimiento o por atrevimiento, lo que dice Patri, tomar productos de veterinaria, tomarlos ellos mismos. Yo ese paso no le he dado nunca. No, por eso hay que tener bastante cuidado. Hemos hablado de moscas, mosquitos. Perdona, Pedro, no me hubiese atrevido nunca cuando tenía la perruca a coger cosas de ella, de su medicación para mí. Puedo entender más que la gente coja de medicación para humanos y aplicárselo a su mascota pensando que tal, hasta que le lleva al veterinario, que al revés. Pues yo pensaría en hacerlo al revés. Sí. Su metabolismo es mucho más sensible que el nuestro. Entonces, aunque pensamos que los perros comen de todo y que toda la vida han comido huesos, simplemente comían de todo y comían huesos porque no había otra cosa. Claro. Y el que no se curaba se moría. Claro. Luego tienes razón, Patri, que hay un tema ahí de comercial. Hay muchos productos antibióticos y que tienen la misma composición de humana y de veterinaria, y el producto en veterinaria, pues por 1000 motivos es mucho más caro. Entonces nosotros a veces, aunque ahora ya no es legal, recetamos algún producto de humana y sí que coinciden. De hecho, la investigación es muy paralela, ¿eh? De hecho, muchos productos de humana, bueno, casi todos, antes se utilizan en experimentación animal. Y al revés, algún producto de veterinaria de animal ha pasado al humano. Por eso hemos hablado de moscas, mosquitos, garrapatas, pulgas y demás. ¿Hay algún insecto así que sea también peligroso para las mascotas? Que puedes decir, joder, hay que tener bastante cuidado. Yo creo que más o menos con todos estos que hemos nombrado está cubierto. Hombre, las garrapatas las conocemos todos ¿Cómo en hay que Cantabria. quitarlas? Porque... A ver, la gente tiene mucho miedo al tema de la garrapata, el hecho de que si la garrapata está fijada al animal, la arrancas y se queda la cabeza. El hecho de que se quede la cabeza dentro no es importante. Ajá. No deja de ser una pequeña herida que tiene el animal que se puede enquistar y obviamente no es lo correcto. Lo importante de la garrapata es lo que comentaba David antes, que te inocula un parásito dentro que produce rotura de glóbulos rojos, anemia y muerte. La forma de retirarla es, si tienes un producto en casa específico que hayas comprado en una clínica, aplicarlo, si no aceite, aplicarlo, dejarlo un par de horas. Ellas respiran por la cutícula, la garrapata, con lo cual se va a morir y ya va a desprender el... O sea, que lo de coger, por ejemplo, unas pinzas que a veces enganchar al bicho, quemándolas, a la los garrapata extremos, y tirando de ella. Eso lo más frecuente que te pasa es que se quede la aguja, perdón. La cabeza al final. La cabeza dentro. Si tienes alcohol, si tienes aceite en casa, lo aplicas con cuidado, lo dejas una hora, un poquito, luego vas a ver que la diferencia vas a tirar y va a salir sola. Vale. Vale, hay que apuntarlo, que después llegan garrapatas. Pero sí es importante, si encuentras garrapatas en tu mascota, además de hacer eso, vigílala los primeros días. Si tú un día vuelves a casa y la encuentras más triste de lo habitual, no quiere jugar contigo, vete al veterinario. La garrapata le ha inoculado el parásito. En animales y en personas, de los paseos, rutas y tal, que se hacen ahora por el Saja, la gente viene llena de garrapata. Miraros la cara es que me dan un interna, asco. la cara interna de las piernas, donde hay calor, humedad y vasos sanguíneos al exterior. Luego un tema curioso, tengo varios clientes que cuando el perro está atado en casa normal, haciendo una vida, bueno, pues casi de humano, no me apaña nada, no coge nada. En cuanto llega uno de los hijos que viene de fuera, o ese mismo animal sale a lo que es los praos, playas,
playas, parques y tal, ahí es cuando te apaña un poco de todo. Entonces, controlar esas situaciones y, como digo yo, siempre que salga el perro, que entre, llevar un cepillo y cepillarle. Quizás el cepillado sea el mecanismo antiparasitario externo más eficaz que hay, Eso lo hemos porque dicho, eliminas ya de veces, entrada todo ese tipo de parásito adulto. Sí, que a veces da pereza, pero yo creo que es un minuto, recomendable. un minuto. Por eso que es un minuto llevar un cepillo de un perro, igual que llevas el kit con varias cosas para el perro, llevas un cepillo y no te cuesta nada acabar pues pasándole el cepillo, intentando evitar pues eso, males mayores en este Decías tú, una garrapata que ya se ha clavado, pues tienes que utilizar métodos un poco técnicos para quitarla. Una garrapata que haya cogido el animal en cualquier sitio del que hablamos, con un simple cepillado ya la estás eliminando. Bien, tomamos y eso es lo que nota. se refiere a las mascotas y a los animales. Queríais hablar también de anécdotas de los veterinarios, que seguramente os habéis tenido alguna que otra anécdota curiosa a lo largo de vuestra carrera, que ya es amplia, extensa y una muy buena carrera que habéis tenido los dos. Chechu, perdona que os haga la pelota, pero es verdad, Chechu y David. Maduritos ya, tenemos nuestra experiencia. Y una carrera de éxito que habéis tenido. Son veteranos. Sus momentos graciosos, anécdotas graciosas. Tampoco nos contéis alguna cosilla por ahí que hayáis tenido. ¿Alguna indiscreción? A ver, algo jugosillo. Bueno, pues suena un poco porno que te lanzo de entrada, porque yo me venía riendo y tenemos Sabía yo que David iba a entrar rápido. Te ríes porque en esa, bueno, pues lo pasabas mal en alguna mala que hay, que si nos da tiempo, pero en otra. Recuerdo un día de verano como hoy, de hace 15, 20 años, que salías por las noches 3, 4, 5 veces a hacer partos, que hablábamos el otro día. Eran salidas de gente que te llamaba antes para todo o de casos complicados. Pues llegas a un parto a las 10, 11, 12 de la noche, pues te vuelves a casa, estás volviéndote, te vuelven a llamar y cada vez que haces un parto pues terminas en una situación higiénica, de porquería, pues cada vez más desagradable, llena de sangre y tal. Y esa noche hubieron 3 o 4 partos y ya en el último parto es que ni me lavé, ya me iba para Montpía directamente. ¿A casa? Pero es que me quité toda la ropa, o sea, iba desnudo totalmente. ¿En el coche? Iba a ducharme a casa en Montpía y eran las 7, 8 de la mañana y en medio de Montpía pues control de alcoholemia, claro, estaba la Guardia Civil. La verdad es que la Guardia Civil, policía y tal, siempre nos ha tratado muy bien, porque siempre vamos rápido, incluso con el teléfono, al menos en mi experiencia. Chechu te dirá la suya, y me tocó un control, el Guardia Civil me vio y de entrada, pues lleno de sangre hasta arriba, imagínate, porque es lo que hay. Un asesino en serie. Sí, a ti que te gustan estas cosas, pues parecía la sangre por toda la... Es que ya dije, ni me lavo, desnudo totalmente, ni calzoncillos ni nada, en pelota picada a casa a ducharte. Imagínate el cuadro del policía, luego se lo explicas y te tratan bien, pero eso fue real, vaya. Pero bueno, vas con un policía que a lo mejor no se lo crea, te pone los grilletes y para en pelotas a comisaría. Tenía unas ganas de perderle de vista al policía. Solo ver el coche, la situación, la hora, de dónde viene, encima ya te conocen, colaboras con ellos, trabajas con ellos, pero te toca un control de este tipo y muchas veces hasta nos han dejado pasar, porque ya te conocen de 1000 historias y ya, pues bueno, pasa. Hombre, en vez que al igual que una ambulancia la dejas pasar en un control, pues a un veterinario también, si va de urgencia, tienes que dejarle pasar. Me imagino, vamos, que eso es una cosa. Alguno te suele pedir el carné del colegio, pero bueno, una vez que enseñas el coche. ¿no? Eso está bien, en la documentación no pasa nada, hombre. ¿Alguna cosilla más, alguna anécdota por ahí graciosa? Joder. De tu amigo Sergio, un tío de 2 metros, hace 20 años, 15 años, te hablo de cosas ya antiguas porque ahora no dejan. Nosotros podemos hacer una cesárea, una vaca en campo sin ningún problema, una oveja, pero un perro a día de hoy no podemos hacer nada, darle un punto, ni tan siquiera, ya no te digo nada de cirugías. Antiguamente los gatos, por ejemplo, en las casas se hacían, ya sabéis, en el quicio de la puerta, se cerraba la puerta y con una cuchilla a afeitar se quitaban los testículos. Entonces, de aquellas hacíamos en mi casa, teníamos ahí preparado un pequeño quirófano y llevó Sergio un gato de un buen cliente, un gatín pequeño. Nos ponemos a sedarlo y el gato, los animales, los perros tienen un momento ahí entre que se sedan y se duermen, pues un poquito de borrachera. Por eso en las clínicas no tienen la puerta nunca abierta y las puertas son correderas, porque de todas las clínicas se ha escapado alguna vez alguna mascota que ha salido a la calle y la ley de Murphy hace que lo pille un coche y demás. Pues ese gato se escapó de mi casa. Y allí Sergio un trauma porque era un gatín de un cliente. Yo de aquellas tenía un Fox Terrier, le solté como si fuera un perro de caza también y localizó al gato allí en una esquina. Nunca he visto a un hombre tan alto tirarse como si fuera 1.000.000 de pesetas, de euros de aquella, a por el gatín, que al final cogimos. Ya habíamos sopesado hasta alternativas, coger otro gatín para entregárselo, hacer algo para que la dueña tuviera un gato, porque en esa situación, y al final hicimos todo muy bien. Y al cabo de un tiempo le pregunté a Sergio y resulta que el gato, después de 3 o 4 meses, ya hemos hablado varias veces, el gato es muy curioso y tiende a tener problemas por todos lados, el gato lo mató una rapaz o tuvo un accidente, de tal forma que el dueño, que pensábamos que iba a ser para él un trauma, que no le devolviéramos el gato, pues sí que dijo que no pasaba nada porque el gato le había matado, pues tenía un accidente y bueno, cogieron otro gato en resumidas cuentas. Bueno, pues son anécdotas graciosas. Me está mandando un WhatsApp un oyente y ya me lo pregunta por segunda vez. Yo no sé si preguntarlo, me parece un poco extraño. Nada, aquí para adelante. Pero por favor, ¿le podéis preguntar a los veterinarios si ellos, al ver o al tratar a algún gato, perro, etcétera, se han tenido la sensación de que
como si hubiesen reencarnado, que fuesen esos animales la reencarnación de una persona. Yo, para eso sería más para Patricia, que conoce un poco más ese tema. Yo soy un poco escéptico con el Por tema, eso, pero no he tenido ya esa me sensación insista. nunca. Hombre, al ver un perro, que lo hemos hablado con Walter, yo por ejemplo cuando duermo una vaca, una oveja o tal, tengo la misma sensación que cuando duermo un perro. Walter te dice que, bueno, sí es verdad que cuando ves un perro y la mirada que tiene un perro, la forma de mirarte, la forma de levantar la ceja que hemos hablado, es totalmente distinta a otro animal. Y sí que es verdad que hay algunos perros que tienen un poco la mirada de una persona, pero yo esa Sí, línea la tengo muy clara que no la Sí, paso. es cierto que con determinados animales, pero te pasa con lo mismo que con determinadas personas, si tienes una empatía. A todos nos ha pasado tener clientes en la clínica, pacientes que han estado una semana y unos se lo ganan a pulso, o sea, se ganan el cariño porque aún estando malos, aún estando igual con una fractura, con un reposo, con hipertermia, deshidratados, y les vas a poner una vía y casi te lo agradecen con la mirada, y otros no. Pero de ahí a empezar en reencarnación, ¿no? Sí, no, es que me lo mandaban ya 2 oyentes, el tema de la reencarnación. Hombre, sí es verdad que a lo mejor tienes un sentimiento de un familiar o alguna cosa y ves un animal y te puedo recordar a él, pero vamos, ya de ahí a que O sea la quizá reencarnación. al revés, ¿no? Empatía de los animales, porque yo me acuerdo de un detalle de mi perruca hace años cuando falleció mi madre, que fue que yo había traído pues unas cosas de mi madre a casa y ella, mi perra, cogió una prenda, no sé si era un pañueluco de mi madre, y se lo llevó a su cesto. Obviamente mi perra conocía a mi madre, yo la había llevado muchas veces, es decir, la perra cuando entraba en casa de mi madre seguía a mi madre, de mí pasaba, ¿no? Que suele ocurrir. Y cómo después de fallecer ella ya cogió una prenda de mi madre y se la llevó a su cesto. ¿Sabes qué pasa? Que el mundo animal, lo hemos dicho muchas veces, es puramente química, es olfativo y auditivo. Esa perra tenía el olfato, el olor, el recuerdo de tu madre por el olor. Sí, Y supongo, el mundo claro. nuestro es otra movida, es ya más mental, más un tema psicológico y tal, que ahí es donde yo creo que está la línea. Mira, a colación de lo que decías antes de las anécdotas y tal, yo ahora tengo mucho cuidado en las razas de perros, sobre todo, y en los de gatos no te digo nada. Tuvimos una experiencia también de un perro que se perdió allí mismo en Montpía, encima de un colaborador vuestro, y no tenía chip y nada, y pusimos una serie de carteles por todo el pueblo, encontrado perro ratonero, pusimos, llamar a este número y tal y cual, y el dueño lo encontró y nos agradeció todo salvo lo de ratonero, porque era un Jack Russell Terrier que había costado 2.000 pavos, por ejemplo. Entonces yo ahora una raza de perro que dices, este será ratonero, te cortas un poco, porque igual es una raza de perro que desconoces y cuesta un pastón. Y en los gatos pasa lo mismo. Están habiendo ahora razas de gatos que yo no me atrevo a decir si es de tal o cual, común o mixto, porque igual es una raza de gato que desconoces y que es súper valorada. Por eso, ¿no? Hay que tener cuidado. Yo me acuerdo, hay una película, la de los padres de ella, de Ben Stiller. Ben Stiller, ¿no? que perdieron un gato, el gato ese famoso, Sí. y el protagonista pues fue a la perrera o donde estaban los gatos, le pintó. Cogió otro. Cogió otro, le Intentó pintó y darle se el le dio. cambiazo. Pero sí es verdad que eso imagino que en eso Es imposible. Es imposible. Lo que te decía antes es que ese mismo animal que te digo que tiene la empatía por el olor, en cuanto vaya a casa del dueño, el propio dueño sabe que no es su animal, salvo que sea una tortuga o algo así, y el animal sabe que no es su dueño. No hay dos animales iguales. Pues hasta aquí hemos llegado. Vamos a hacer un alto y rematamos.